y inicialmente nos planteamos hablar de lo que era la intubación en secuencia rápida, ese concepto de que todos hemos escuchado, esa inducción en secuencia rápida modificada, que es un concepto que no tiene un consenso, y ahora lo vamos a ver, pero que hay variaciones dentro de la técnica que son parte del manejo, que en definitiva uno va a ver que hay muchos anestesiólogos que hacen su propia variante. Entonces eso plantea una dispersión de criterios que algunas sociedades lo plantean como que se requieren guías francas y definidas. Después vamos a hablar en sí, vamos a saltar al tema de relajantes con la intención un poco de hablar de los fármacos y del buen uso de las drogas, porque si hay algo que estas guías hacen es estandarizar y describir la técnica, y nadie habla del uso adecuado de las drogas, que con esta historia de la aerosolización, el buen uso es para optimizar el trabajo. Bien, no demos más vueltas. Vamos a empezar hablando de la intubación en secuencia rápida, que es por todos conocida, no hay mucho que ahondar. Es una técnica anestésica utilizada cuando hay riesgo de aspiración. Incluye, a modo de síntesis, globalmente incluye esto: la pérdida de la conciencia durante la presión cricoide y la intubación sin ventilación con máscara facial. El objetivo es intubar tan rápido como sea posible. Haciendo un poco de historia, todo más o menos empieza en el 50, cuando la Asociación Británica de Anestesia empieza a estudiar las muertes relacionadas con anestesia, y se encuentran inicialmente que hay 43 muertes que se asocian a la broncoaspiración. Ese era un tiempo medio de cambio, porque en el 51 salía la succinilcolina y empezaban a trabajarse con una nueva forma de trabajar un poco las drogas. Y en el 56 ya se encuentran 110 casos que se atribuyen a la misma causa, es decir, a la muerte por broncoaspiración. En ese momento se hacen estudios cadavéricos, se pone en posición de Trendelenburg, se evalúa la compresión, se le llena el estómago de solución fisiológica y se va evaluando el grado de regurgitación que tiene. Y recién en el año 61 Selig describe por primera vez la técnica de presión cricoidea. Él la describe y la hace sobre una presentación de 26 pacientes que trabaja, de los cuales, tras describir la presión, la forma de presión y toda la técnica con mucho detalle, porque incluso en el trabajo original hay radiografías donde con contraste en el esófago se ve como la compresión colapsa el flujo. Describe sobre 26 pacientes y se encuentran 3 pacientes, una vez intubado y inflado el balón, que eso era parte puntual de la descripción, describe que hay regurgitación en 3 pacientes. Es decir, ahí que es como que queda sentado que esta técnica es la que va a disminuir la incidencia de broncoaspiración. Ya queda clavado, y hoy en día se la está cuestionando, pero hoy en día se necesita mucho. En el 70 es cuando recién Steve y Safar hacen una descripción puntual de la técnica, que es la que vamos a llamar como técnica de secuencia rápida estándar. Esos son los primeros que hacen una descripción puntual, paso por paso, toda estandarizada. Es un poco más completa de lo que describimos acá, pero acá ponemos todos los ítems que son plausibles de modificar, y que de hecho son modificables y se sugieren algunos, pero todos carecen de una evidencia real como para proponerlos como norma. Desde ya en aquel tiempo se habla de preoxigenación. La preoxigenación se habla de desnitrogenar el pulmón en los 70. Este artículo se publicó 2 meses después de que nací yo. La inducción la describe la técnica totalmente estandarizada. Precuralizan con detubocurarina, usan dosis fijas y predeterminadas de tiopental, 150 miligramos, succinilcolina, 100 miligramos a un paciente de 70 kilos. Así es la descripción. Presión cricoidea, y retiran la presión cricoidea e intuban sin ventilar. El tubo es con balón, y describen la posición de Trendelenburg. En realidad una posición en B, porque lo ponen levantada la cabeza para disminuir la regurgitación pasiva y los pies para disminuir la posibilidad de hipotensión. Esto es la descripción paso por paso, hay pasos intermedios menores sobre la técnica. Lo que hoy conocemos como modificada la inducción en secuencia rápida modificada es un término que a veces se usa para describir variantes que se aplican, que no todas, que carece de un consenso. Es decir, se producen variantes en la aplicación, pero no hay un estándar que defina lo que es
la inducción en secuencia rápida modificada. Sobre la preoxigenación, si bien no todos, en algunas encuestas se ve que lo toman como un manejo estándar, lo cierto es que la preoxigenación ya en aquel tiempo se pregonaba, los americanos la usan, en una encuesta que ahora vamos a ver, los americanos en su totalidad la utilizan. Hoy se sugiere, cuando se va a preoxigenar un paciente, si tiene la posibilidad de monitorizar, que tiene que preoxigenarse hasta que la saturación del oxígeno expirado sea más del 80%. Las guías de la DAS en la embarazada proponen más del 90%. Lo cierto es que la preoxigenación sí hay un consenso que debe ser con la máscara no apoyada, sino bien sellada, que permita que la fracción inspirada sea alta. También se propone el uso del oxígeno nasal para la ventilación, para la ventilación apneica de alto flujo, que sí es aceptada como con buenos resultados en la población normal, es por ahí cuestionada en el paciente crítico, que no mejora las condiciones o que no mejora los resultados de la técnica. Sobre las dosis estándares, acá donde hay bastantes cambios, bastantes proposiciones, en realidad como drogas inductoras, todas pueden ser adecuadas, de hecho en las encuestas hay mucha variedad en el uso de fármacos. Lo sí es que se habla de una titulación, de titular las dosis y no hacer una dosis estándar. Todos sabemos que los pacientes que nos llegan con estómago lleno todos no van a comportarse de la misma forma ante una misma dosis. Entonces el uso se propone titularlo. Muy cerca de ese periodo, en el 76, se hizo un trabajo en el cual se titulaba el fármaco, es decir, se hacía la dosis de inducción y la succinilcolina y después se hacía la dosis de inducción en otro grupo y cuando perdía el reflejo palpebral se hacía el relajante muscular. Lo curioso de este trabajo es que el tiempo total de intubación fue más breve cuando se tituló el fármaco. Es decir, que la titulación es algo que hoy un poco se considera el ajuste de dosis de una forma, no como dosis fija, pero el ajustarla a la dosis, el titularla como una opción. Una buena opción es cuando uno tiene un electroencefalograma, titularla o evaluar la pérdida de la conciencia con el trazado del electroencefalograma. Otro escenario se nos presenta cuando inducimos con el, ¿cómo se llama? Con TCI, cuando uno trabaja con TCI, cuando uno elige una dosis target, esa dosis es estable hasta que la modifiquemos, es decir, nos presenta un escenario que nos permite trabajar y reoperar sin necesidad de andar considerando que debemos reinyectar y cubrir la hipnosis. El uso de opioides, que en la técnica original no se describe, es una opción que desde que aparecieron los opioides como el alfentanil y el fentanil ya tiempo atrás, se los considera porque mejoran las condiciones y disminuye el estrés ante la intubación. El uso de los relajantes musculares, bueno, está repartido, realmente el rocuronio no lo vino a desplazar, al menos ahora, en la práctica cotidiana está bastante definido eso. Cada una presenta su ventaja. El rocuronio nos presenta esa ventaja que decíamos recién. Si tenemos un escenario de inducción con TCI, que tenemos un paciente dormido y podemos reoperar y retrabajar y elegir la técnica y tomarnos el tiempo para pensar, como dicen las guías, con el rocuronio nos plantea esa situación, nos da esa posibilidad, porque el rocuronio da una relajación prolongada. No así la succinilcolina, que vamos a ver que en el tiempo de maniobra podemos perder recuperación. La succinilcolina, por otro lado, cuando la usamos, no es tan alegremente reinyectarla, porque cuando la usamos con dosis repetidas, podemos llevar un bloqueo en fase 2, que es un bloqueo neuromuscular que es bastante impredecible en sus respuestas y en su recuperación. E incluso hay autores que postulan que el uso de succinilcolina con sus fasciculaciones acortan en 100 segundos, en términos generales, el tiempo de apnea segura, es decir, el tiempo de que la apnea sin desaturación. La presión cricoidea, bueno, es otro punto a discutir, es defendido por los que lo usan tradicionalmente, pero en sí es cuestionado por otros, se cuestiona que en realidad no comprime, que no garantiza el sellado, que puede desplazar el esófago al costado y no cubrir, que dificulta la intubación, que deforma la anatomía, que incluso en el vómito, si está comprimido en un vómito activo, puede romper el esófago. Y en ese sentido se hizo un trabajo multicéntrico, bastante completo, muy interesante. Se presentó el año pasado un ensayo en el que comparaba la secuencia rápida, la presión cricoidea
comparando con una presión simulada cricoide, es decir, en una presión fantasma, es decir, ¿cómo se llama? Una simulación. Y de hecho se cubría la exposición de la mano del ayudante como para no exponerla, y se hizo sobre 3.400 pacientes, fue multicéntrico, muy interesante. Los resultados que arroja es que no hay mucha diferencia, de hecho la incidencia de broncoaspiración no fue alta, la diferencia fue casi la misma, 9 y 10 pacientes en cada grupo se broncoaspiraron, hubo un grado de broncoaspiración comprobada. Lo que sí se vio en este trabajo, que la presión cricoidea lo que llevó es a que esos pacientes tuvieran más tiempo, tuvieron una demora de cerca de 10 segundos más para intubarlos. Esa demora se dio porque deforma la anatomía. Creo que todos hemos vivido esa cuestión de que el ayudante te lo aprieta demasiado y lo tenés que aflojar. De hecho, las guías, alemanas, por ejemplo, las escandinavas, proponen, no indican la presión cricoidea, sino que un poco queda a criterio del anestesiólogo operador. De hecho, las guías de la DAS proponen que cuando se es presión cricoidea, si hay mala anatomía, se libera para poder acceder y mejorar la visión. Si hay regurgitación, se vuelve a comprimir. Lo cierto es que sigue siendo discutido, y más allá de que este trabajo no vio diferencias respecto de la broncoaspiración, se consideró que en el diseño se sobreestimó la broncoaspiración, el índice que podía haber, y entonces no se lo considera como que sea tan valedero en sí el resultado, que pueda demostrar que la presión cricoidea no sirve. Con respecto a la ventilación con máscara facial, es otra opción a variar, y de hecho se la sugiere en las guías de la edad de la embarazada. Proponen que las ventilaciones de baja presión, que generen baja presión en vía aérea, disminuyen la posibilidad de la regurgitación. Y las posiciones, la posición de anti-Trendelenburg es la que se recomienda, porque la posición de anti-Trendelenburg, entre 20 y 35 grados más o menos, va a dar una ventaja mecánica y una mejor excursión diafragmática, las capacidades residuales mejoran y el paciente oxigena más rápido. Lo cierto es que no hay grandes consensos, la posibilidad de modificar vimos que son muchas, los escenarios que se pueden plantear con los fármacos que usemos también los podemos modificar. Lo cierto es que estas son dos encuestas que me parecieron de valor, porque una es de la Sociedad Europea, que se presentó este año, y la otra es de la ASA, es decir, son los dos centros más importantes del mundo. Parecieron que fueron interesantes. Esta se hizo en el 2012, la americana, y la europea se presentó este año. Son encuestas, de esto sí hay mucho, no hay consensos, no hay guías francas y definidas por ahí sobre lo que es la inducción en secuencia rápida con las modificaciones, pero sí hay mucha encuesta. En esta encuesta los americanos tienen dos finalidades distintas, estas encuestas. Los americanos en esta le hicieron a los 131 centros académicos que tienen los Estados Unidos formadores especialistas. Ahí se interrogó a anestesiólogos clínicos, académicos, formadores y a los residentes. La encuesta respondió a la mitad de la población y se hizo sobre los resultados, las conclusiones sacan sobre 490 encuestados. Los europeos hacen los americanos lo hacen con una finalidad, que es establecer una definición de secuencia rápida modificada en base a la conducta que toman los centros académicos en los Estados Unidos. Los europeos tienen un objetivo distinto en esta encuesta, que fue preguntarse cómo está la situación, tanto en la población adulta como pediátrica. Y los americanos concluyen, en base a las modificaciones que ven, que estos tres puntos, que en realidad sobre estos tres más o menos pautaban, porque al final de la encuesta te ponían estos puntos como una definición de trabajo, los puntos de la original, y proponen que la encuesta es decir, la técnica modificada debería contemplar una preoxigenación, simplemente porque el 100% de la población encuestada preoxigena en Estados Unidos, que la presión cricoidea debería estar simplemente porque el 91% coincide en que la presión cricoidea, ejercen la presión cricoidea, y la ventilación con máscara facial porque el 77% de la población. Después se encontraron variaciones menores, pero lo cierto es que la conducta era bastante más uniformada.
Los europeos, por otro lado, con otra intención de ver dónde estaban parados, ellos después de la encuesta encuentran esto, dicen, después de 50 años de iniciado, de descrito originalmente esta técnica, no hay una evidencia suficiente para definir, y urgentemente se necesita, hay una necesidad urgente de definir guías sobre la inducción en secuencia rápida. Es decir, con dos finalidades distintas, dos conclusiones distintas. Lo cierto es que seguimos en lo mismo, que el término modificada sigue siendo algo que describe cambios sobre los cuales no hay un consenso, no es totalmente aceptado. Bien, entonces, lo que podemos decir que desde la descripción original no hay consenso actualmente de lo que es la técnica en sí modificada, pero vimos que podemos hacer muchas variantes y aplicar muchas formas distintas la posibilidad de ejercerla. Y hay mucho menor consenso, de hecho las guías no hablan de cómo utilizar las drogas, pero sí las drogas se las describe como algo puntual, y lo cierto es que para optimizar el manejo, para optimizar la realización de la técnica, el paciente debe estar adecuadamente anestesiado en todos los campos, en lo que respecta a la analgesia, a la hipnosis y a la relajación, que es un poco lo que vamos a ver. Entonces ahora nos preguntamos, ¿qué lugar ocupan los relajantes neuromusculares en la intubación en general? Y esto es, mejoran la calidad de intubación. Y un poco uno ve esto. Mejora la calidad de intubación y hay menor lesión de cuerdas vocales y menor incidencia de ronquera postoperatoria. Es decir, cuando uno intuba sin relajar, traumatiza mucho las cuerdas vocales. Y acá se ven las diferencias cuando el paciente está bien relajado. Cuando uno intuba sin relajante muscular, hay entre 3 y 4 veces más posibilidad de tener Cormac 3 y 4. Y también hay una mayor incidencia de intubación dificultosa, bastante mayor. Y hay mayor estabilidad hemodinámica, es decir, esto es muy lógico. Si uno acuerda, monitoriza y administra el fármaco que el paciente que tenemos delante nuestro necesita, uno puede lograr optimizar su estado hemodinámico y el estado de los fármacos. Pero para optimizar el uso de los fármacos hay que tener conocimiento de la farmacología, de las latencias, de los tiempos de efecto máximo, y lo ideal es hacerlos coordinar. Y hay buenas formas de trabajarlo. Ahora, ¿qué dicen sobre el uso de los relajantes musculares las guías, las encuestas que vimos recién? La Sociedad Europea, bueno, que encontró mucha dispersión, de hecho, entre los europeos que, bueno, no eran anestesiólogos de formación, era en base hecho a la población general de los anestesiólogos de la comunidad de la Sociedad Europea de Anestesiología. Involucró 56 países y fue una encuesta que fue respondida por más de 1.290 anestesiólogos, es decir, una encuesta muy, muy importante, pero ellos encontraron mucha dispersión de datos. Y, por ejemplo, no todos los pacientes eran preoxigenados, ni en la población pediátrica tampoco, menos del 60% se preoxigenaban, en adultos y pediátricos. Lo que encuentra es que la elección del fármaco es la succinilcolina en la mayoría de la población, el 56% elige succinilcolina en la población adulta y casi el 55% elige el rocuronio en la población pediátrica. Los americanos encontraron que la succinilcolina es la primera elección para el 58% de los encuestados y el rocuronio el 39%. Es decir, vemos que el uso de succinilcolina sigue siendo preponderante. Yo realmente antes de ver esto pensé que la succi estaba más desplazada, pero sigue siendo protagonista como el relajante de elección. Bueno, esto vamos a ver un mapa geográfico muy simple de dónde estamos ubicados con los relajantes que usamos. Todos sabemos que los relajantes son despolarizantes o no despolarizantes. Los despolarizantes ejercen su efecto imitando el efecto de la acetilcolina, estimulan la placa motora y después la bloquean. Los no despolarizantes ejercen un efecto de antagonismo competitivo, es decir, son desplazables, que es el principio de la reversión con la neostigmina. La succinilcolina es el prototipo y el único relajante despolarizante. Los no despolarizantes clásicamente se agrupan en dos familias, que son los esteroides y los benzilisoquinolinas. Tradicionalmente los esteroides son los vagolíticos y son los que no liberan histamina, eso es por el núcleo esteroidal que tiene, eso los hace no histaminoliberadores. Y en cierta manera el concepto de vagolítico era la galamina. Estos no son tan vagolíticos. El pancuronio está considerado, cuando uno establece cocientes, como un vagolítico moderado. Y el rocuronio también puede ser un vagolítico moderado cuando se utilizan dosis altas.
Las bencilisoquinolinas, por otro lado, es otra familia de fármacos que vienen derivados de la detubocularina. El atracurio, el cisatracurio y el mibacurio son los ejemplos más modernos que tenemos de esos fármacos. Y por último, está saliendo un nuevo grupo que está emparentado con las bencilisoquinolinas, que son los clorofumaratos. Los clorofumaratos es un grupo de droga que químicamente es similar a las bencilisoquinolinas, tiene una distribución espacial distinta en la estructura. Ya hay una droga con nombre, que es el gantacurio. Hasta donde yo sé, el año pasado, que estaba un poco más al tanto, todavía estaban en fase de ensayo clínico. Hay un derivado también en estudio del gantacurio. Lo particular que tienen todos estos fármacos que son tan nuestros, los relajantes musculares, somos prácticamente los únicos que lo usamos, la particularidad que tienen es que estas drogas son activas siendo polares e hidrosolubles, es decir, con carga eléctrica, no pasando barreras celulares, son activas. Y justamente el metabolismo consiste en transformar a los compuestos en polares e hidrosolubles, es decir, que estas drogas no son buenos sustratos de metabolización, y estas drogas, por eso los nuevos compuestos, cuando presentan, como el grupo de las bencilisoquinolinas y el gantacurio, presentan vías alternativas de eliminación que no dependan del hígado, es lo que te ofrece fármacos que se recuperen breve. Si no, son drogas que hay que cuidar juiciosamente cómo se las trabaja, por eso es importante monitorizarlas. De hecho, el pancuronio hoy se habla de que no debería utilizarse, el pancuronio se habla de que hay que revertirlo cuando da 4 respuestas de TOF, a diferencia de los otros que con 2 ya los podés revertir con estigmina, es decir, son drogas muy particulares. Nosotros estamos acostumbrados a las drogas hipnóticas o a los analgésicos que son muy liposolubles, que tienen volúmenes de distribución, que actúan rápido. Estas son drogas que en parte por eso actúan lento, porque trabajan en un órgano, los hipnóticos actúan a nivel cerebral, que representa apenas el 2% del peso corporal y recibe el 75% del gasto, mientras que los relajantes musculares actúan en la masa magra muscular, que representa el 40% del peso, y reciben un gasto mucho menor, cercano al 20%. Es decir, eso ya nos explica que las latencias no sean comparables a los de los hipnóticos, y tenemos que tenerlas presentes y conocerlas para el buen uso. Sobre la generación de aerosoles, que es de lo que nos tendríamos por ahí que cuidar nosotros como especialistas cuando intubamos, que cuando todo esto empezó se nos presenta como el escenario, se nos puso como los que asumíamos el mayor riesgo de contaminación, éramos los especialistas más expuestos. Bueno, este año, hace pocas semanas, salió esto a publicarse, que es un trabajo que analiza la aerosolización. Esto monitorean las microgotas que se producen, le pusieron la campana que registra, que censa las gotas de flush a 50 centímetros de la cabeza del paciente. Esto se estima porque en promedio cuando uno opera sobre la vía aérea está más o menos a esa distancia. Entonces se hizo un grupo de voluntarios que se les puso la campana que registraba las microgotas a 50 centímetros de la boca y se los hizo toser. Es decir, esto es la tos voluntaria. Y después otro grupo de pacientes se los intubó, se los extubó y se vio el grado de aerosolización que producían. Y ahí encontraron algo que es bastante bueno. El monitor registra hasta partículas de 400 nanómetros. El coronavirus tiene entre 70 y 140 nanómetros, es más chico, puede ser vehiculizado por partículas más chicas, pero a su vez las partículas más grandes, de 400 nanómetros, son las que son expelidas como una bala, así en trayecto recto y que son más lejanas. Lo cierto es que cuando el paciente tose voluntariamente y se registra a 50 centímetros la producción de aerosol, se encuentran con esto. Esto implica mucha actividad y esto poca. Entonces, vemos que en los primeros 5 segundos se registra la mayoría de la expulsión de partículas. De hecho, en este gráfico se ve que el pico se da a los 2 segundos. Es decir, el periodo cuando un paciente tose, en los primeros 5 segundos es donde sale el aluvión así de microgotas, principalmente. Se vio que en la intubación, acá es cuando se le intuba y se infla el cuff, el balón, no hay aerosolización registrable importante. Y en la extubación, después que se desinfla el cuff, las aerosolizaciones son producto de la tos que produce.
Esta es la curva que hace la aerosolización, la curva de aerosolización que hace la extubación. La extubación es 15 veces más, produce aerosol 15 veces más que la intubación, que como vemos en la gráfica no produce casi nada, y 35 veces menos que la tos. Es decir, que si nosotros comparamos la intubación, que era el escenario tan dramático para nosotros cuando todo esto empezaba, que era el escenario de mucha aerosolización, con la tos voluntaria produce aerosoles 50 veces más que la intubación. Pero para la intubación, para que sea así, tiene que estar en condiciones óptimas para ser intubado el paciente. Condiciones óptimas implica con analgesia que le permita tolerar el dolor de la tracción, con hipnosis que lo tenga inconsciente el paciente y fundamentalmente con una relajación que no permita que el diafragma ni los músculos intercostales se contraigan cuando uno recibe el trauma de la intubación. En este sentido, este trabajo, que es viejito, es del 2002, en este trabajo comparan una inducción con propofol y le hacen mibacurio. Y a otro grupo le hacen el propofol, una infusión continua de 10 miligramos kilo hora, y a los 15 minutos lo intuban con propofol, le hacen mibacurio. Y en otro tercer grupo le hacen el propofol, óxido nitroso, y a los 15 minutos el mibacurio. Y encuentran que no modifican las latencias de la curarización, pero sí modifican la profundidad de la relajación. Es decir, que para nosotros lograr este escenario y tener una intubación segura, sin que nos libere o que con poco o nada aerosolización, uno debe tener al paciente bien dormido y fundamentalmente bien relajado. Esto lo puse porque me pareció muy interesante, porque esto es una guía de investigación clínica que se hizo en Escandinavia. Es muy simple porque esto es toda una guía larga que postula y trata de uniformar criterios y trata de exponer formas de estudio, define los onset time de los relajantes musculares, define cómo inyectar el relajante muscular, como para uniformar criterios e investigar. Ellos te plantean que es de utilidad para el investigador y para los laboratorios, por ejemplo. Y es interesante porque te propone condiciones clínicas de intubación buenas o excelentes o malas. Me pareció interesante porque nosotros todos los santos días que intubamos un paciente tenemos la posibilidad de evaluar estos 5 puntos, que es una tontera. De hecho, hay trabajos que usan evaluaciones clínicas para el grado de relajación muscular. Y bueno, uno de los puntos es la laringoscopía. Debe ser fácil, y debe ser fácil porque debe estar bien relajados los maceteros y debe tener una boca con una apertura buena. Las cuerdas vocales deben estar abducidas e inmóviles a la tracción, es decir, uno debe hacer la laringoscopia y cuando ve las cuerdas vocales deben estar bien abducidas e inmóviles. Eso nos ofrece una buena condición de intubación. Y acordémonos lo que veíamos hace unos minutos, que cuando el paciente se intuba así relajante, el trauma genera ronquera, inflamación y dolor en las cuerdas vocales mucho mayor que si están relajados. Es decir, las condiciones óptimas deberían tener cuerdas abducidas e inmóviles. Y cuando el tubo pasa no debe haber ni movimiento, ni respiración, ni panseo, ni nada. Es decir, esto es una cosa muy elemental que nosotros podemos saber si nuestra práctica fue buena cada vez que intubamos un paciente. Y la vamos a optimizar si usamos las drogas como corresponde, porque las técnicas, más allá de las variantes que hagamos, o en una inducción general, convencional, cuando uno apoya y ventila a su paciente, la técnica la conocemos bien, pero optimizar el uso de droga nos permite trabajar bien. Ahora bien, para conocer y optimizar el uso de droga tenemos que saber lo que es la latencia de instauración, la latencia, y conocer las cuestiones o los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos que definen esa latencia de intubación. En sí, estos 4 parámetros principales son los que definen o que participan e influyen en la latencia de instauración. El tiempo medio queo es un concepto teórico que se amolda al modelo farmacocinético que lo estudia, y tiene variabilidad, depende del modelo farmacocinético y cómo fue diseñado. Es decir, pero el tiempo medio queo influye porque nos dice el tiempo desde la inyección hasta el efecto máximo de la droga. Uno, conociendo el tiempo medio queo, sabe cuándo la droga llega a su efecto máximo, pero tiene su variante de que responde a un modelo definido de estudio realizado. Los parámetros hemodinámicos definen mucho porque los músculos centrales, y ahora lo vamos a ver, centrales de la vía aérea como la laringe, el diafragma, incluso los mismos maceteros,
son músculos que tienen un comportamiento distinto con los distintos relajantes musculares y tienen una latencia distinta. Y en la latencia se considera que los parámetros hemodinámicos son muy, muy, muy importantes. De hecho, hay trabajos con succinilcolina y con rocuronio en los cuales al paciente se les hacía efedrina, diprivan y el rocuronio, y en un mismo tiempo a los dos grupos se les controlaba y las condiciones clínicas de intubación eran mejores en el grupo que se les hizo efedrina. Es porque los músculos centrales manejan una mejor perfusión que los músculos periféricos y eso en parte define la latencia. De hecho, esta es una microfotografía del músculo estriado, es muy, 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 muy impactante la imagen, muy buena. Esto, el nervio que viene del asta anterior de la médula, los libros te lo describen así, cuando llega al final se abren distintas ramas y esto es una placa motora, esto es una placa motora, esto es una placa motora. El nervio en sus terminales, acá va otra, que va para otra fibra que está abajo, en sus terminales se divide en ramas y va a inervar a un determinado grupo de fibras. Esto es un músculo estriado común. Los músculos con más precisión, como por ejemplo los músculos oculares que fijan un punto y que incluso hacen seguimientos, son más ricamente inervados, están inervados por varias fibras. Pero lo cierto es que acá es esto, y acá juega, y cuando uno ve microfotografías de la microcirculación, cuando se capilariza, viajan en paralelo a las fibras musculares, en el sentido longitudinal. Sí, cuando la droga llega, tiene que salir y buscar esta placa motora. Esto es la placa motora. Cuando esto se contrae esta fibra. La suma de la contracción de las fibras ejerce la fuerza del músculo. La potencia de la molécula, ¿por qué influye? Y acá viene este concepto. La potencia de la molécula, de la droga, perdón, de la droga, va a influir porque en un concepto general, la droga, cuando uno usa una droga menos potente que otra, para lograr el mismo efecto necesita más dosis. Entonces, cuando uno usa un relajante muscular que es más débil que el otro, va a estar administrando por unidad de volumen más moléculas. Entonces, a esta placa motora van a llegar más rápido. En un mismo tiempo van a llegar más moléculas del relajante más débil. De hecho, el rocuronio es entre 7 veces y 10 más débil que el becuronio, y en parte eso ayuda a que la latencia sea menor. Igual no quiere decir, cuando uno usa becuronio en altas dosis, que permite varias dosis por encima de la normal, también acorta las latencias, pero nunca equipara en tiempo al rocuronio. Y la fibra tiene un fenómeno de contracción de todo nada. Cuando esta fibra se anula, no se contrae. Cuando se van perdiendo fibras del acoplamiento de la contracción, el músculo se va debilitando y el monitor de relajación lo que monitoriza es el desarrollo de la fuerza y eso es lo que va perdiendo y por eso vemos cómo se agotan los TOF, cómo se pierden y cómo se corta la respuesta, porque tiene que ver con el grado de bloqueo de las placas. Esta placa se tiene que bloquear en un 80% la cantidad de receptores para que esta fibra se deje de contraer. Y cuando va reclutando fibras que no responden más al estímulo eléctrico, cae la debilidad y aparece el resultado del monitoreo. En consecuencia, viendo lo de la potencia de la molécula y los parámetros hemodinámicos, básicamente depende de la dosis total va a determinar. Cuando administramos más dosis, administramos más fármaco. Va a determinar la latencia, no el efecto máximo, pero lo que uno mide con el monitor cuando controla la iniciación o la instauración de la relajación es la latencia. La succinilcolina es un fármaco aparte, pero los mismos parámetros son funcionales. Los parámetros hemodinámicos determinan y la dosis también. Pero es una farmacocinética muy difícil de establecer, incluso el establecimiento de las dosis máximas de la potencia es compleja porque tiene una velocidad de hidrólisis muy alta y se considera de que cada dosis llega apenas un 10% a la placa motora. Con respecto al patrón de relajación, que esto es lo otro importante que tenemos que tener presente, vemos que acá en este grupo censan el comportamiento de los dos grupos musculares, la laringe y el aductor del pulgar. Esto es una dosis de 0,5 miligramos de succinilcolina y 0,5 kilos de rocuronio comparadas. Vemos que el patrón es el mismo. No son comparables completamente porque la escala temporal es mucho menor. Acá estamos en 7-8 minutos y acá tenemos 40. Si uno por ahí cortara acá y lo ampliara, tendríamos una equivalencia. Pero lo primero que vemos es que los músculos se contraen en distintos tiempos. Y esto es un patrón común para todos los relajantes. Los músculos centrales de vía aérea, laringe, diafragma, maceteros, se contraen antes y se recuperan antes que los músculos periféricos. Entonces, cuando uno ve esto, el monitorizar los músculos periféricos no es lo más idóneo para saber el grado de relajación de las cuerdas vocales. Por este lado pasa lo mismo, el patrón es el mismo, solo que está todo muy ensimismado. Y lo que sucedería
es lo mismo. Primero se relajan los músculos laringeos y se recuperan antes. La única gran diferencia que acá vemos es que sí realmente el bloqueo es más profundo en los músculos laringeos para la succinilcolina que para los no despolarizantes. Y eso también tiene una explicación. Simplemente es un tipo de músculo de respuesta rápida que sus placas tienen muchos más receptores y cuando es el relajante es estimulante, el efecto es más profundo y cuando lo que debe ocupar los receptores es más lento. Y este es el punto. Uno debe, esto es en estas dosis. Si uno dobla las dosis de uso habitual es 1,5 miligramos kilo, vemos que en el orden del minuto uno tiene la relajación óptima con la succinilcolina. Y vemos que a la hora de volver a maniobrar o de reintentar, rápidamente se recupera. Con esta dosis se recupera en 7 minutos, ya tenemos el 100% de la curarización de las cuerdas, es decir, ya vamos a tener las cuerdas vocales recuperadas en 7 minutos, ya vamos a intubar casi sin relajante. Y si lo hacemos 1,5 a 1 miligramos kilo, entre 8 y 13 minutos se recupera. Es decir, eso es lo bueno que nos plantea este escenario, ahora que tenemos el reversor, es que con el rocuronio vos te asegurás una relajación profunda que se da en el tiempo y te permite reoperar, tomar conductas, frenar y pensar, como dicen las guías de la DAS, detenerse y pensar qué conductas es. Y aparte hoy todas las guías te dicen que cuando no podés ventilar bien a un paciente hay que relajarlo. Entonces, eso le da como gran ventaja al rocuronio. Pero lo cierto es que la profundidad de la relajación en las cuerdas vocales es menor, pero las latencias son equiparables. Vemos que en este rango de dosis podemos equiparar bastante las dosis, en los tiempos. Y acá, de hecho, en esta publicación, estos autores encontraron que el rocuronio, con una dosis que nos dé la probabilidad de éxito de intubar del 95% de los pacientes en 60 segundos, es de 1 miligramo kilo. Es decir, a 1 miligramo kilo, en el 95% de los pacientes, a los 60 segundos, están intubados. Es decir, que no hay excusa, tengamos monitor de relajación o no tengamos monitor de relajación, uno inyecta el fármaco, se da vuelta, mira el reloj en el monitor y al minuto sabe que lo más factible es que, más allá de la variabilidad individual que puede haber de cada paciente y de su estado clínico, uno sabe que el 95-90% de los pacientes están en condiciones de intubar, traumatizando menos, generando menos aerosoles, etc. Bueno, para evaluar los patrones de relajación tenemos el monitoreo. Ya vamos medio avanzados. El monitoreo, estos son los 5 patrones de monitoreo que tenemos en todos los equipos que uno tiene. Acá están puestos los nombres en español y en inglés las siglas, que lo más probable es que los tengan en inglés a las siglas, y si no, cada vez que lean algo va a estar todo en inglés. Estos en rojo realmente son los 2 patrones más útiles y son los 2 que van a usar cuando estén operando. Por ahí para la largada se puede monitorizar la inducción o la relajación para intubar con el tren de 4 o con el single twitch, con el estímulo único. De estos 5 monitoreos, estos 2 son los que más utilizamos. El tren de 4 dispara 4 estímulos del voltaje que uno seleccione, 4 estímulos en 2 segundos. Es decir, cada medio segundo hace un estímulo. El conteo postetánico hace un tétano que dura 5 segundos, hace un espacio muerto, un espacio de silencio de 3 segundos, y después hace 20 disparos. Y lo que uno cuenta es el conteo postetánico, es decir, uno cuenta cuántos estímulos hay respuesta después del tétano. El doble ráfaga es un estímulo muy breve de 0,2 segundos, con un espacio de menos de un segundo, es decir, de 750 milisegundos y el segundo estímulo. Este monitoreo no tiene mayor utilidad, salvo que uno no tenga un monitor de relajación cuantitativo. Decimos cualitativo cuando uno monitorea con los cables en el área cubital y uno ve el movimiento del dedo, pero no tiene el sensor en el dedo. Este sería uno, este es un cinemógrafo, se llama, cinemiografía. Esto es como una pinza que cuando el dedo se cierra, aprieta la pinza. El otro tipo de monitoreo es el acelerómetro. Este es el que tengo yo, la aceleromiografía, que es el que más, tal vez es el que más se comercializa. Como vemos en todos lados, los sensores se ponen en distal, el negro. Tiene que haber una distancia entre 3 y 5 centímetros entre sensor y sensor. Y esto es muy importante en este monitor. Este monitor, el acelerómetro, se considera que es un monitor muy ensuciable la señal, que a diferencia de este,
uno ve que el cable cuelga, uno si pone el cable que cuelgue te puede alterar el verdadero registro. Entonces hay que dejarle un rulo de cable libre para que no moleste. Y es muy importante en este monitoreo fijar los 4 dedos y dejar esta palma libre. El doble ráfaga se considera que es de utilidad cuando uno no tiene monitor cuantitativo. Se considera que es más sensible que el tren de 4 cuando uno no tiene este sensor. Y el single twitch se puede usar para intubar, para ver las condiciones de intubación. Y la aceleromiografía puesta en este punto, en la rama cigomática del nervio facial, acá uno evalúa la respuesta del músculo elevador de la ceja. La contracción de este músculo con tren de 4 uno ve cuando agota. Y se considera que tiene una respuesta equiparable a las cuerdas vocales, es decir, desde ya que esto se va a registrar y se va a agotar antes que el periférico, que es bien distal, y cuando esto se agota, algunos consideran que podría considerar con cierta certeza que las cuerdas vocales están relajadas. Del mismo modo, en forma clínica, muchos autores describen que el orbicular de los párpados, cuando fascicula y deja de fascicular, en un mismo tiempo están relajadas las cuerdas vocales. Así que con la succión uno podría usar como signo clínico el cese de la fasciculación del orbicular, y cuando uno hace el no relajante o el tiempo, el relojito, el cronómetro, que es lo que nos zafa, que es lo que siempre tenemos a mano. Y si uno monitoriza, lo ideal es monitorizar acá en el elevador de la ceja, y cuando se agota también podría considerar que las cuerdas vocales están relajadas. Otro detalle importante es que los estímulos en este orden tienen que estar entre 40 y 50 miliamperes, y acá hay que bajarlo porque si no es una estimulación directa del músculo. Estos se sensan con voltajes más bajos, 20, 25 miliamperes, no más que eso. Y cuando no tenemos esto, lo que decimos es el punto. Uno debe inyectar el fármaco y mirar el reloj. Y uno sabe que cuando usa inductores de secuencia rápida, en inducción en secuencia rápida, al minuto el paciente está relajado. Y cuando uno intuba y ventila a un paciente y lo mantiene, uno sabe que los relajantes musculares de acción intermedia, atracurio, cisatracurio, rocuronio, becuronio, son todos fármacos que tienen una latencia entre 2 y 3 minutos y medio. Y el pancuronio, que los autores ya dicen que no se debería utilizar, tiene una latencia entre 3 y 5, 6 minutos. Es decir, es bastante más. Pero uno cuando no tiene que controlar los tiempos para optimizar el uso. Ahora bien, ¿qué grados de relajación hay? Y acá es cuando pasamos a esto que decíamos, a estos dos tipos de monitoreo, el tren de 4 y el conteo postetánico, que acá en el intraoperatorio es lo que vamos a usar nosotros. Son los dos que tienen valor. Hay 4 grados de bloqueo: el bloqueo intenso, el bloqueo profundo, el bloqueo moderado y la fase de recuperación. El bloqueo intenso no tenemos respuesta de ningún tipo. Es esta parte. Uno use TOF o conteo postetánico, hay 0 respuesta. Y ese es el indicador que estamos en un bloqueo intenso, que no hay respuesta. Cuando empiezan a aparecer las respuestas de conteo postetánico, que aparecen primero, y más o menos a esta altura, porque los libros te dicen entre 8 y 10 puede aparecer un... No, yo en mi experiencia, más o menos 14, 15, ahí empiezan a aparecer las respuestas TOF. No sé si es una cuestión de mi equipo o de que es así, pero más o menos a esta altura, 12, 14, 15, empiezan a aparecer el TOF. Entonces, cuando hay conteo postetánico, hay respuesta de conteo postetánico que tiene el tétano, y no hay TOF, estamos en bloqueo profundo. Cuando empiezan a aparecer el conteo TOF, estamos en un bloqueo moderado. Es decir, están todas las respuestas del conteo postetánico. El conteo postetánico está lleno y empiezan a aparecer los TOF. Cuando hay 2 y uno usa relajantes de acción moderada, de efecto clínico moderado, como el becuronio o el rocuronio, ahí lo puede revertir con neftigmina. Antes no se recomienda. Y en la fase de recuperación es cuando aparecen los 4 estímulos TOF. Cuando aparecen los 4 estímulos TOF, uno ya empieza a establecer el cociente, 0,2, 0,4, que en realidad lo tiran en porcentaje, 10%, 58%, 60%. Y ahora, ¿cuál es la importancia de esta curarización? El evitar la curarización de esta monitorización, el evitar la curarización residual. Que la curarización residual nos lleva a esto, una reducción del tono muscular faríngeo, a una reducción del tono esofágico,
a una reducción del colapso de la vía, a una posibilidad de colapso de vía aérea, y favorece el desarrollo de complicaciones pulmonares postoperatorias y reduce la sensibilidad a los quimiorreceptores a la hipoxia. Y acá vemos una comparación de la recuperación de la curarización y los parámetros clínicos que uno habitualmente maneja. Cuando uno tiene el paciente que ventila, que infla y desinfla la bolsa, que mueve un volumen adecuado, apenas está recuperando un 20% de la curarización. Este no es un paciente para extubarlo. Si uno lo extubara en base a estos parámetros, es el que te va a temblar, el que va a decir que le falta el aire. Es una curarización profunda todavía. Es decir, no es quirúrgica, pero hay una debilidad muscular franca e intensa y que se percibe. Cuando uno tiene un tren de 4, es decir, un umbral de detección visual del tren de 4, la sensibilidad es esta. Cuando uno mira el dedito que responde al estímulo, tiene esta sensibilidad. Y hay autores que dicen que cuando el anestesiólogo es muy experimentado, puede llegar a un 0,5, un 50, un 60%. El test de levantar la cabeza que tanto usamos representa un 40% de recuperación. El doble burst, que es el otro tipo, el doble ráfaga que usábamos, representa un 60%. Y lo que se considera la prueba clínica más firme, que es hacerlo morder un bajalengua y traccionar, representa un 70% de curarización recuperada. Es decir, estamos en una curarización que años viejos atrás se decía que esto era suficiente para extubarlo, y hoy se sabe que no. De hecho, cuando uno usa el acelerómetro, que es el chiquito, el sensor pequeño que estaba ahí en el dedo, en la foto verde, cuando uno usa la acelerometría dicen que debe tener el 100% sí o sí. Ahora, bien. Vamos a hablar ahora de estos dos puntos, que acá se tenía pintado en rojo y no se pintó. El desarrollo de complicaciones pulmonares y la sensibilidad para terminar. En esta publicación se exponen estos datos que son realmente importantes sobre el valor de la reversión de la curarización. Los pacientes que salen de quirófano con un TOF de menos de 0,9 son el 45% de los pacientes que recibieron relajación neuromuscular. Y es como decíamos antes de empezar, incluso todavía en las guías americanas esto no está marcado como una monitorización obligatoria. La incidencia de complicaciones pulmonares en el postoperatorio en el paciente curarizado es de un 10 a un 12%, mientras si el paciente ventiló espontáneamente es apenas de un 4%. Es decir, la posibilidad de tener complicaciones pulmonares, como hipoxia o broncoaspiración, son realmente muy distintas, es 3 veces mayor que si no lo relajamos. Es decir, que es importante revertir y asegurar la fuerza motora, porque justamente, como decíamos, los músculos faringeos, hipofaringeos y esofágicos son los más sensibles y los más lentos en su recuperación. Y por último, hablando de la hipoxia, este editorial salió en base, como editorial de la Anesthesiology en este fascículo, sobre este artículo que se publicó, que dice que, bueno, todos lo ven, que la reversión no solo es el diafragma, sino los cuerpos carotídeos también. Esta es una neurona especializada del bulbo carotídeo. Esta es una neurona sensora de hipoxia, y en este trabajo lo que hicieron, esto se presentó el año pasado, en este trabajo lo que hicieron es curarizar parcialmente a pacientes voluntarios. A un grupo se los curarizó y se los monitorizó hasta 0,7 de TOF, hasta el 70% de la recuperación. Y ahí se tomaron 3 conductas en 3 grupos distintos. Un grupo se lo dejó que evolucionara hasta que recuperara el 1%, el 100%. A otro grupo se lo revirtió con 1 miligramo de neostigmina. Y a otro grupo se lo revirtió con 2 miligramos kilo de Sudamadex. Estas son las células sensoras. Estas son las células que cuando uno sube una montaña y se va a 2.000, 3.000 metros de altura, le avisa al tronco encefálico que cayó el tenor de oxígeno y aumenta la frecuencia respiratoria para compensar. Estas células aumentan en los pacientes, en los hipóxicos crónicos. Esto sería una neurona especializada y estos son tejidos de sostén. Se considera que acá, esto sería una especie de placa motora, este nervio es el glosofaringeo que lleva la información al tronco encefálico. Hay receptores nicotínicos, un subtipo diferente al de la placa motora, que tendrían una sensibilidad alta a los relajantes. De hecho, lo que se vio es que cuando el paciente tenía un TOF de 0,7, es decir, lo que viejo
y tiempo atrás nosotros, en los 80, 90, se decía que era suficiente para extubarlo, que vimos que cuando muerde el palito de helado y no lo suelta, eso es 0,7, el 58% de los pacientes recuperan la sensibilidad a la hipoxia y el resto no, tienen una respuesta normal a la hipoxia. Y cuando el paciente tiene un TOF del 1, del 100%, se recuperó totalmente la cuestión motora, evaluable y monitoreable, estos pacientes, por músculos periféricos, porque siempre hay que tener presente que cuando uno monitoriza músculo, está monitorizando un área específica y eso no es sinónimo de todo el cuerpo. Hay distinto grado de masa muscular, el paciente añoso tiene sarcopenia y como vimos, hay grupos musculares que reciben más perfusión que otros, entonces tienen distintos tiempos y distintos grados de recuperación. Entonces uno está monitorizando el pulgar, está monitorizando el tibial posterior y el músculo, los pies, pero uno no está monitorizando todo el cuerpo. Lo cierto es que cuando el TOF era de 1, el 86% de los pacientes recuperaban la respuesta a la hipoxia normal. Lo que encuentran y concluyen es que independientemente de la reversión que hagamos, el 62% de los pacientes presentaron una recuperación de respuesta a la hipoxia menor al 95% al basal. Es decir, que en este momento los pacientes, este es un ejemplo de que el paciente sale no tan bien que como cuando entró, es decir, que más allá que el paciente se despierte, nos hable, se pase solo y nos elogie en el despertar, tenemos que saber que más de la mitad de los pacientes, en lo que refiere a la sensibilidad a la hipoxia, están por debajo de lo que estaban antes de entrar a quirófano. Y bueno, y esto para terminar, este es un cuadro muy claro que está en el Miller, que nos define lo que ya veníamos viendo, los tipos de monitorizaciones que usamos en el intraoperatorio, en la inducción y en el intraoperatorio. Y acá veíamos que dijimos que para la inducción podíamos monitorizar la intubación traqueal con el single twitch o con el TOF. Y el grado de bloqueo intenso, profundo, moderado y la fase de reversión los podíamos monitorizar. El bloqueo profundo, intenso y profundo con el conteo postetánico. Habíamos dicho que el bloqueo intenso, justamente la forma de monitorizarlo es que perdemos la respuesta del conteo postetánico. Y el bloqueo moderado es cuando recuperamos el conteo postetánico, pero no llegamos a tener respuesta de TOF. Cuando aparecen las respuestas de TOF, estamos ante un bloqueo moderado. Y cuando aparecen las 4 respuestas y empieza a establecer cociente el equipo, estamos ante una fase de recuperación, de reversión. Como sabemos, cuando estamos en fase moderada, recién se puede revertir con el Stigmin y con el Sugamadex. En estas dosis lo podemos revertir en todos los planos. Los libros dicen que cuando uno trabaja con una cirugía de abdomen abierto, con 1 o 2 conteo post-tetánico es un plano suficiente para que el cirujano opere. Ahora, si vamos a una cirugía de tórax, si tenemos que tener las cuerdas vocales inmóviles porque trabajamos en esa zona, si necesitamos una inmovilidad del diafragma asegurada, o si queremos, o si trabajamos en una video, lo ideal es manejar planos profundos de relajación y no dejar que el conteo, el aumento del, que el conteo post-tetánico nos pase de 5, manejar entre 1 y 5. Y lo bueno de monitorizar es que uno empieza a trabajar con la droga por miligramos, uno deja de trabajar con el centímetro, 1, 2 centímetros, 3 centímetros, pasó media hora, uno empieza a titular y a darle a personalizar el uso del fármaco, que me parece que es lo más valioso, que uno pueda a cada paciente darle lo que el paciente está necesitando en ese momento. Y por último, en la inducción estos son los 2 modos de intubación, y acá vemos cómo se agotan las relajaciones, cómo se expresa cuando es el disparo único, el single twitch, cómo cae. Esto es por lo que decíamos, mientras se van ocupando las placas motoras, van agotando, van cayendo las fibras, el músculo pierde fuerza y se agota débilmente. La succinilcolina, por un efecto despolarizante, despolariza la placa y cuando se bloquea cae de golpe. Por eso cuando uno induce con single twitch va a ver esto, que se empieza a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que desaparece, y cuando uno usa succinilcolina no cae, y cae de golpe. Y con el no despolarizante pasa algo similar cuando uno usa TOF. Vienen las 4 señales y empiezan a debilitarse, la cuarta, la tercera, la segunda, y van cayendo hasta que queda la primera. Cuando desaparece la cuarta, consideramos que el 90% de las placas, de los receptores de esas placas motoras están bloqueadas, y cuando desaparece el último, más del 95% están bloqueadas. Y con la SUCSI, y cuando uno evalúa la caída para intubar con TOF, los 4 caen sin agotamiento, caen los 4 juntos continuamente. Bien.
Bueno, como conclusión podríamos decir que vimos claro que hace falta lograr consensos basados en evidencia para poder definir guías sobre intubación en secuencia rápida, que decir que hacen falta guías basadas en evidencia para manejar de una forma bien concreta. El uso de fármacos en inducción en secuencia rápida debería estar basado en la farmacocinética y farmacología de las drogas. Es decir, deberíamos conocer, y cuando menos, si no podemos monitorizar, conocer los tiempos de efecto clínico para poder usarlos, para optimizar el uso. Y se deben monitorizar los relajantes musculares, creo que con las cosas que vimos es más que justificado hacerlo. Así que bueno, muchas gracias. A ver, salir. Hola. Excelente, Lucho. Excelente. ¿Se escuchó bien? Bien. Excelente. Como siempre. A ver, por ahí. Ahí está. Pasamos a las preguntas. Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo sí. Yo sí. Te pregunto, ¿por qué la neuromonitorización no es un standard of care? O sea, no está tan estandarizada la neuromonitorización, Lucho. Sí, no sé por qué no está tan estandarizada. Los europeos, las guías británicas la proponen como que es una monitorización obligada. Pero lo cierto y lo curioso es que los mismos americanos son los que hacen estas publicaciones y son los que no plantean una opción. Es decir, no lo plantean como tal, porque las guías hasta ahora no lo ponen como monitorización obligatoria, pero creo que con lo que vemos es necesario monitorizarla. Bien. Por otro lado, el Sugamadex, ¿puede ser el reversor de rutina en el futuro? Mira, del futuro no sé porque hay en preparación otros, ¿eh? Me parece que los chicos de Sugamadex deben acelerarse porque están apurados, porque hay en estudio, hay una línea de unos nuevos reversores, sí que debería ser el futuro por el tipo de mecanismo que tiene. También es un compuesto que permanece como los relajantes musculares circulando hasta que se elimina. Lo que tiene de bueno es que hace una fijación que no libera el compuesto, pero el Sugamadex sigue circulando y no tiene eliminación tampoco, se elimina por orina. Y sí, el futuro indudablemente ese es el tipo de mecanismo. Lo que pasa es que ahora hay en fase de ensayo también y de estudio la línea de los calavadiones, que es otro nuevo reversor que tiene el mismo principio y que involucra a los no despolarizantes, al grupo de las bencilisoquinolinas también. Ajá. Eso está en ensayo, está el calavadión 1 y calavadión 2, que como el grupo de los otros que nombraba yo, de los clorofumaratos, como el gantacurio, son drogas que están en estudio, pero sí, eso es una forma muy superada de venir a trabajar. Y sí, eso están en estudio, pero sí, yo creo que el Sugamadex se apura porque se les viene. Se viene otra línea de fármacos. Hay casos descritos de recuralización con Suga. Sí, yo no los conozco. Igualmente yo Sugamadex nunca usé, pero puede ser. El concepto que el Sugamadex lo fija, yo habría que ver, cuando uno ve, uno habría que ver en qué contexto se describen las cosas, ¿no? Porque la investigación tiene toda una serie de pasos y de estándares que incluso yo siempre cito el mismo ejemplo cuando yo hablo con los chicos de los residentes, les cito siempre el mismo ejemplo. Yo no sé quién se acuerda, pero cuando yo estaba por terminar la residencia se venía el rapacuronio, que era un fármaco que la venía a romper toda, que tenía una latencia de menos de 1 minuto, que a los 2 minutos lo podías revertir con neostigmina. Y pasó toda la fase de ensayo clínico y salió al mercado y se llevó puesto en un año 10 broncoespasmos que fueron inmanejables, murió gente y lo sacaron del mercado. El rapacuronio era 30 veces menos potente que el becuronio, es decir, era una droga con una potencia súper débil y con una latencia súper rápida, que pasó el ensayo clínico. Entonces hay que ver en qué, para mí, no sé, yo digo mi opinión, que hay que ver en qué contexto, quién y bajo qué análisis se define que recurariza. Los estudios, en principio, dicen que la fijación es firme, no libera el compuesto y hasta que no se elimina por orina no hay posibilidad de recurarización, pero yo no los he visto eso, no los conozco. Tampoco es una droga a la que yo no tengo acceso porque tenemos poca y yo hago paciente convencional y no las uso.
Hay que ver, también me quedé pensando la dosis a la que usaron el Sugamadex. Claro, ¿entendés? Hay que ver. Cuando se hace una ampolla que es carísima, le hacen su dosis hasta que la tiene yo y nada más. Tal cual, por eso hay que ver el contexto donde se describe eso, porque como decimos, cuando uno está monitorizando un músculo periférico que tiene una baja perfusión, que cuando se enfría baja la perfusión, que cambia la impedancia de la piel, y cuando cambia la impedancia de la piel baja la respuesta, uno tiene que subir el